Antes de los dioses del Olimpo, antes de los templos y los relámpagos, existía un tiempo de caos primigenio. De ese caos surgieron las primeras fuerzas, los titanes, los dioses antiguos que gobernaban la tierra antes de que los nombres de Zeus, Atenea o Apolo fueran siquiera pensados. Y entre estos titanes, los más poderosos eran Cronos y Rea. Cronos era el titán del tiempo, pero no del tiempo lineal y ordenado, sino del tiempo devorador, el que destruye todo a su paso. Él mismo había derrocado a su padre, Urano, castrándolo con una hoz de pedernal. De la sangre de Urano nacieron criaturas temibles, pero también una advertencia, que uno de los hijos de Cronos también lo destronaría. Temiendo repetir el destino de su padre, Cronos tomó una decisión cruel. Cada vez que su esposa Rea daba a luz, él devoraba al recién nacido. Uno por uno, los hijos de Rea desaparecieron dentro del estómago del titán, Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón. 5 hijos, 5 veces que Rea sintió la desesperación de ver cómo la vida que había traído al mundo era destruida por su esposo. Pero cuando quedó embarazada por 6ª vez, supo que algo debía cambiar. No podía soportar otra pérdida. No podía entregar otro hijo al olvido. Así fue como Rea ideó un engaño. Cuando dio a luz al 6º hijo en la isla de Creta, en el monte Liqueo o, según otras versiones, en una cueva del monte Ida, entregó al bebé a la protección de la tierra misma. Luego, envolvió una piedra con pañales y se la dio a Cronos. El titán, creyendo que era otro de sus hijos, la tragó sin sospechar nada. Así, el niño escapó de su destino. Ese niño era Zeus. El recién nacido fue escondido en una cueva secreta, protegido por una cabra sagrada llamada Amaltea, que lo amamantó con su leche divina. A su alrededor, los curetes, guerreros salvajes fieles a Rea, danzaban con espadas y escudos, golpeándolos con fuerza para que el llanto del bebé no llegara a oídos de Cronos. Así creció Zeus, no como un dios mimado, sino como un niño oculto, vigilado, criado entre el instinto de sobrevivir y el poder que latía en su interior. Zeus no tardó en demostrar que no era un niño común. Desde pequeño tenía una mirada intensa, una presencia que infundía respeto. La tierra misma parecía responder a su paso. Amaltea, la cabra que lo crió, murió cuando Zeus ya era joven. De su piel, él forjó un escudo impenetrable, la égida, que más tarde prestaría a Atenea. De uno de sus cuernos, nació la cornucopia, símbolo de abundancia infinita. Incluso la muerte de su nodriza fue transformada en poder. Con el tiempo, Zeus supo la verdad sobre su origen. Descubrió quién era su padre, qué le había hecho a sus hermanos y qué futuro le esperaba. Pero no sintió miedo, sintió rabia. No podía permitir que el ciclo de violencia de Cronos continuara. Era el momento de enfrentarlo, pero no podía hacerlo solo. El primer paso fue lograr que Cronos liberara a sus hermanos devorados. Para eso, Zeus se infiltró en el Olimpo disfrazado y se convirtió en copero de Cronos. Allí, con la ayuda de la Titani Metis, una diosa de la sabiduría y el consejo astuto, preparó una bebida especial, una mezcla de vino y mostaza que provocaría violentas náuseas. Cronos, confiado, la bebió. Y entonces, uno por uno, vomitó a sus hijos, completamente vivos, gracias a su naturaleza inmortal. Así fue como Zeus reunió a sus hermanos, Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón. Unidos por el dolor, por el rencor, por el deseo de justicia, juraron poner fin al reinado de los titanes. Era el inicio de una guerra que cambiaría el universo, la titanomaquia. Los titanes, liderados por Cronos, todavía eran poderosos. Se atrincheraron en el monte Otris, mientras los dioses jóvenes tomaron el monte Olimpo como base. Durante 10 años, la guerra desgarró la tierra, el cielo y el mar. Relámpagos y fuego caían del firmamento, terremotos sacudían los continentes, ríos cambiaban de curso, montañas se desgajaban. Ni los mortales ni las criaturas mágicas se atrevían a salir de sus refugios. Era una guerra divina, y el mundo era su campo de batalla. En el fragor de la guerra, Zeus demostró ser más que un líder, era un símbolo. Portaba el rayo como arma, regalo de los cíclopes, aquellos antiguos herreros del inframundo, a quienes Zeus había liberado de las entrañas de la tierra. A Hades le entregaron un casco de invisibilidad. A Poseidón, un tridente que sacudía los océanos. Estas armas divinas inclinarían la balanza de la guerra. Pero no bastaba con fuerza. Zeus necesitaba estrategia. Necesitaba aliados. Y por eso buscó el apoyo de los hecatónquiros, los gigantes de 100 brazos y 50 cabezas, prisioneros olvidados por los titanes.
Cuando Zeus los liberó, ellos juraron lealtad eterna. Con su fuerza descomunal, lanzaban rocas del tamaño de montañas, creando una lluvia de destrucción sobre los ejércitos de Cronos. En uno de los momentos más oscuros de la guerra, cuando parecía que la victoria sería imposible, Zeus se alzó en el cielo, cubierto de llamas celestiales, y lanzó una descarga de rayos tan poderosa que incendió los cielos y partió el mundo en dos. Las montañas ardieron, los océanos se evaporaron momentáneamente y los titanes se vieron obligados a retroceder. Finalmente, en el campo de batalla final, Cronos y Zeus se enfrentaron. Padre contra hijo. Tiempo contra trueno. Fue un combate titánico, en el que cada golpe podía destruir continentes. Cronos blandía una guadaña cósmica, símbolo de su reinado. Zeus respondía con rayos que atravesaban la tierra. Durante horas, o quizás días, o siglos, el tiempo era distinto en aquella era, combatieron sin descanso. Hasta que Zeus, con un rugido que estremeció al cosmos, lanzó su rayo final directo al pecho de Cronos, derribándolo. No lo mató. Porque Cronos, como el tiempo, no puede morir. Pero lo derrotó, lo encadenó junto a los demás titanes vencidos y los arrojó al Tártaro, la prisión más profunda del inframundo, custodiada por los Hecatónquiros. Con su caída, terminó la era de los titanes. Comenzaba una nueva era, la era de los dioses olímpicos. Tras la caída de los titanes y el encierro de Cronos en el Tártaro, Zeus se erguía como el nuevo señor del cosmos. Pero aunque la guerra había terminado, la paz aún era un ideal lejano. El universo estaba desgarrado, fracturado por la furia de la titanomaquia, y ahora había que reconstruirlo. Zeus se reunió con sus hermanos mayores, Hades, dios sombrío de la muerte, y Poseidón, señor de los océanos embravecidos. Juntos decidieron que el cosmos debía dividirse entre ellos, no por odio o ambición, sino por necesidad. El mundo era demasiado vasto, demasiado salvaje para ser gobernado por uno solo. Así que, como hacían los héroes de los cuentos antiguos, lanzaron suertes. A Zeus le correspondió el cielo, el dominio de los vientos, las nubes, los rayos y el orden celestial. A Poseidón, los mares, con sus criaturas insondables y profundidades sin fin. Y a Hades, el inframundo, reino de los muertos y de las sombras eternas. La tierra, el territorio de los hombres y las bestias, sería neutral, compartida por todos. Pero no cabía duda, Zeus se convirtió en el soberano del Olimpo, el trono más alto entre los dioses. Una vez establecidos en la cima del monte Olimpo, los dioses construyeron un nuevo hogar. No un palacio de piedra o mármol, sino una morada celestial hecha de luz, nubes y oro. Desde allí gobernaban no solo a los hombres, sino también a las fuerzas que dan forma al mundo, las estaciones, las tormentas, los vientos, los ciclos de la vida y la muerte. Zeus, aunque joven, se convirtió en el juez supremo del destino. Así, convocó a otros dioses y diosas a compartir su gobierno. Elevó a sus hermanos ya liberados, a los hijos de titanes leales, a nuevas deidades nacidas del caos y organizó una jerarquía sagrada. Así nació el Consejo Olímpico. Uno de sus primeros actos como rey fue restaurar la justicia divina. Para ello, nombró a Temis, titánide de la ley y el orden, como su consejera. Temis le enseñó a ver más allá del poder y la fuerza, le enseñó a escuchar, a entender el ritmo del universo. También formó alianza con las Moiras, las tres hilanderas del destino, quienes tejían el hilo de la vida de dioses y mortales. Aunque incluso él, el padre de los dioses, no podía cambiar lo que las Moiras tejían, sí podía guiar a otros hacia su cumplimiento. Sin embargo, el reinado de Zeus no comenzó sin desafíos. Uno de los primeros fue la rebelión de los gigantes, conocida como la gigantomaquia. Los gigantes, nacidos de la sangre de Urano cuando fue castrado por Cronos, eran criaturas descomunales, hijos de Gea, la madre tierra. Gea, molesta por el castigo impuesto a los titanes, sus propios hijos, incitó a los gigantes a atacar el Olimpo. Los gigantes no eran como los titanes. Eran más salvajes, más caóticos. Algunos tenían serpientes por piernas, otros lanzaban montañas con una sola mano. Su líder era Alcioneo, un ser tan fuerte que no podía morir fuera de su tierra natal. La batalla fue titánica. Los dioses combatieron con todas sus fuerzas, pero parecía que los gigantes eran imparables. Zeus, sabiendo que ningún dios podía vencerlo solo, buscó la ayuda de un mortal. Fue entonces cuando Heracles, el héroe destinado a convertirse en semidios, fue convocado al campo de batalla. Con su fuerza incomparable y la guía de los dioses, logró abatir a muchos de los gigantes.
Alcioneo fue derrotado cuando fue arrancado de su tierra natal y fulminado por el rayo de Zeus. Así, una vez más, el Olimpo se impuso. Pero la amenaza no siempre vino del exterior. Dentro del propio Olimpo, había tensiones. Hera, hermana y esposa de Zeus, no aceptaba fácilmente el comportamiento de su marido, porque si algo caracteriza a Zeus en muchas versiones del mito, es su pasión, su deseo incontrolable por otras mujeres, mortales y divinas. Tuvo numerosos hijos, lo que provocaba constantes conflictos con Hera, quien era celosa y vengativa. A pesar de los conflictos personales, Zeus era un gobernante sagaz. Entendía que un dios no podía simplemente imponer su voluntad, sino también inspirar. Por eso, cada vez que descendía al mundo de los mortales, lo hacía en distintas formas, como toro, como lluvia de oro, como cisne. No solo buscaba amantes, sino también probar la resistencia y el corazón de los hombres. Cada hijo que nacía de estas uniones, como Heracles, Perseo o Helena, era una chispa de divinidad encarnada en la tierra. Pero incluso los más poderosos enfrentan amenazas imprevistas. Una de las más temidas fue Tifón, engendrado por Gea y el Tártaro, como último intento de destruir a los dioses. Tifón era el monstruo más grande y aterrador de toda la mitología griega, su cuerpo alcanzaba el cielo, su voz era una mezcla de rugidos y lenguas, de sus manos salían serpientes y sus ojos escupían fuego. Incluso los dioses huyeron ante su presencia. Solo Zeus se quedó. Solo él se atrevió a enfrentarlo. El combate entre ambos fue tan terrible que estremeció al universo entero. Tifón llegó a atrapar a Zeus, cortándole los tendones de manos y pies, dejándolo inmóvil. Pero Hermes, el veloz mensajero, rescató los tendones y devolvió la movilidad a su señor. Recuperado, Zeus desató la furia de todos sus rayos, lanzándolos uno tras otro hasta sepultar a Tifón bajo el monte Etna. Aquel fue el último gran desafío de su reinado temprano. Tras esa victoria, el orden quedó finalmente establecido. El cielo era suyo. El rayo, símbolo de poder y justicia, era su sello. Nadie más osó desafiar su trono durante siglos. Zeus se convirtió no solo en el líder de los dioses, sino en el protector del equilibrio, el vigilante del destino, el árbitro de lo justo. Y aún así, no era infalible. Tenía pasiones, celos, orgullo. Pero también tenía sabiduría, paciencia y visión. Era la contradicción divina hecha persona, justo pero implacable, amoroso pero infiel, generoso pero temido. Era el Dios que gobernaba los cielos con puño de trueno y corazón de caos. Si te gustó el video recuerda dejar tu like y suscribirte, que te voy a estar dejando la historia y origen del Minotauro. Muchas gracias por ver el video.